Un experto sobre Miranda nos cuenta de su prisión, Caracciolo Parra Pérez. Caracciolo Parra Pérez, 1888 a 1964, fue un destacado abogado, historiador y diplomático nacido en Mérida. Se le reconoce por su labor en la recuperación del archivo de Francisco de Miranda. Ocupó cargos importantes como ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de López Contreras y canciller bajo Medina Angarita, además de representar a Venezuela en la Sociedad de Naciones. Gran parte de su obra fue escrita en francés. Entre sus libros más relevantes se encuentran Trazos de la Historia Venezolana 1957, Bolívar, Contribución al estudio de sus ideas políticas 1983 y La monarquía en la Gran Colombia. Falleció en París en 1964. La prisión de Miranda. El 30 de julio, al enterarse Miranda de que Monteverde se encontraba a 3 leguas de Caracas, partió hacia La Guaira, llegando a las 7 de la noche y hospedándose en la residencia de Casas. Lo precedían o seguían numerosos jefes, oficiales y otros patriotas que huían de los realistas y buscaban embarcarse. En ese momento, reinaba una gran animosidad contra el generalísimo, a quien se le acusaba de ineptitud militar e incluso de traición y de haberse vendido al enemigo. El misterio que rodeaba la capitulación, cuyos términos eran desconocidos por muchos y que se decía solo se firmaría a bordo, aumentaba la ira y los temores. Felipe Fermín Paul 1281 afirma que ningún empleado de Caracas y La Guaira estaba al tanto de la capitulación, lo cual es inverosímil, y añade que el pacto de Miranda con los realistas no contaba con la aprobación de la voluntad y opinión general, lo cual no es cierto, ya que ambas se habían levantado contra el régimen republicano. En cualquier caso, los oficiales daban crédito a las acusaciones y rumores, y este estado de ánimo provocó la reunión en la misma noche del 30 que decidió la suerte de Miranda. La conspiración contra Miranda. Según la versión más extendida, se reunieron en secreto el jefe político Dr. Miguel Peña, el comandante militar Manuel María de las Casas, los coroneles Simón Bolívar, Juan Paz del Castillo, José Mírez y Manuel Cortés Campomanes, así como los comandantes Tomás Montilla, Miguel Carabaño, Rafael Castillo, Rafael Chatillon, José Landaeta, quien mandaba la guarnición, y Juan José Valdés, sargento mayor de la plaza. Todos juzgaron severamente las acciones de Miranda, a quien consideraban responsable de la ruina del país y de la entrega de los patriotas a la venganza realista. Se señaló que la capitulación carecía de la ratificación esencial, lo que ponía en grave riesgo a todos. Se afirmó que el viejo prócer había recibido una enorme suma del enemigo como precio de su traición, dinero que ya había sido trasladado a un barco inglés con el que planeaba huir al extranjero, su verdadera patria. Finalmente, se alegaron las acaloradas e injuriosas contestaciones que el generalísimo acababa de dar a la solicitud de Gual y Paz del Castillo para que explicara los hechos. Es posible que esta última escena ocurriera durante la comida, cuando, según Larrazábal, el capitán Jaines instó inútilmente a Miranda a ir a bordo sin demora, estando presentes Casas, Peña, Gual, Castillo y otros. Estos fueron los terribles e infamantes cargos formulados por esta especie de consejo de guerra que se disponía a ejecutar uno de los actos más graves de la historia venezolana. Los indignados patriotas estaban decididos a castigar a su antiguo jefe y, en todo caso, a impedir que se embarcara solo o antes de justificarse. Bolívar pidió categóricamente que se le fusilara como traidor, a lo cual se opuso Casas. El coronel Balfour Wilson escribió a O'Leary en 1832, el general Bolívar siempre se glorió delante de mí de haber arriesgado su propia salvación, que pudo haber conseguido embarcándose, con el fin de asegurar el castigo de Miranda por la traición que se le atribuía. No carecían de fundamento sus razones, pues arguía que si Miranda creyó que los españoles observarían el tratado debió quedarse para hacerles cumplir su palabra, y si no era un traidor por haber sacrificado su ejército 1282. A decir verdad, Bolívar no habría conseguido embarcarse porque, como se verá más adelante, Casas cerró el puerto. O'Leary afirma que el futuro libertador partió de Caracas ya resuelto a impedir la salida de Miranda 1283. Es indudable que el intento precipitado de Miranda de partir y la orden dada en La Guaira de que nadie sino él pudiera embarcarse, orden que Briceño Méndez califica de nueva traición, eran errores funestos que permitían diversas interpretaciones. Sea como fuere, los conjurados decidieron apresar al general. Austria, testigo ocular, narra con detalles la operación. El coronel Casas debía situarse en el Castillo del Colorado, al frente de las tropas. El mayor de plaza, Valdés, cubriría con una fuerte guardia la casa donde estaba alojado el generalísimo,
el coronel Bolívar, acompañado de los comandantes Chatillon y Montilla, debían apoderarse de grado o por fuerza de su persona, y el coronel Mires recibiría y custodiarla en el castillo de San Carlos. Todo se ejecutó como se había dispuesto y antes de amanecer el 31 de julio ya estaba preso el general Miranda. Cuando los oficiales entraron en la habitación donde dormía el generalísimo, este creyó que venían a despertarle para que se embarcara. Al darse cuenta de lo que se trataba, tomó la linterna de manos de su edecán Subletti, alzándola hasta la cara de los conjurados para reconocerlos, pronunció la célebre frase, bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. Y siguió en silencio a sus enemigos. La entrega de Miranda a los españoles y el cierre del puerto. El hombre a quien Heredia llama el gran promovedor de la independencia del continente colombiano fue entregado a Cerveris por sus amigos más favorecidos, es decir, por Casas y Peña, quienes esperaban o congraciarse de este modo con el gobierno español, o porque temían que su fuga podía servir a este de pretexto para no cumplir la capitulación 1284. A raíz del arresto, el doctor Peña marchó a Caracas para informar a Monteverde, explicándole que el generalísimo había sido arrestado por haberse querido ausentar llevándose los buques y algunos caudales de la nación, y lo que era peor, sin dejar ratificada la capitulación. Peña pedía que el jefe realista declarara expresamente si consideraba o no el tratado como ratificado por parte de los patriotas. Según Austria, a las 8 de la mañana del 31 llegó a La Guaira un posta que sin duda se cruzó con Peña, portador de un oficio de Monteverde por el cual se prevenía a Casas que si no cerraba el puerto hasta que se entregase su mando a la nueva autoridad, el español consideraría absolutamente nulos los pactos ajustados. A decir verdad, desde el 29 Casas había decretado el embargo de los buques, llenando de consternación a los ingleses y demás extranjeros que, habiendo llegado a Venezuela bajo el régimen republicano, corrían a La Guaira para salvarse con sus pocos efectos. Los comerciantes británicos rogaban al capitán Haines, del Sap Fuire, que no zarpara sin dejar asegurada la protección de sus intereses. La casa Watson, Maclean y CIA de Caracas temía que sus mercancías, ya desembarcadas o aún a bordo del bergantín John, y que valían 47.000 libras esterlinas, fuesen secuestradas. En Puerto Cabello los corsarios del Coreano no habían tenido en cuenta que el bloqueo no se extendía a los buques ingleses ni portugueses 1285. Leleux había enviado al Sap Fuire los papeles y otros objetos de Miranda por medio de Jorge Robertson, imaginando que se les respetaría como pertenencias inglesas. Cuando el segundo comunicó a Haines el fin del embargo, agregó que él mismo se embarcaría al día siguiente 1288. Esto parece demostrar que Miranda no tomó, como se ha asegurado, medida alguna para irse solo e impedir que los demás lo hicieran. Pero Casas anunció el 31 al capitán británico, por orden del comandante general de las tropas de Su Majestad Católica de Domingo Monteverde, que ningún buque zarparía, a fin de impedir la salida de gente del país. Haines replicó que no tenía intención de llevar a nadie a bordo y que informaría al jefe de la flota de Barbados de las rigurosas medidas que se estaban tomando contra los súbditos británicos y sus propiedades. Casas ordenó de nuevo a Haines que retirara a sus hombres del Celoso y devolviera el bergantín a las autoridades del puerto. En vista de las instrucciones de Monteverde, el comandante militar declaró a sus compañeros sorprendidos que nadie se embarcaría y que todos los patriotas, junto con sus familias, correrían los riesgos que les ocasionara el hecho de haber defendido a la República. Y nada valieron para quebrantar su decisión los ruegos ni las amenazas, ni aun el complot urdido por sus conmilitones para privarle del mando. Cuando algunas personas lograron embarcarse a pesar de la guardia, las baterías de los fuertes cañonearon los barcos obligándoles a fondear de nuevo y aún echando a pique a algunos de ellos o, por lo menos, una goleta, como se afirma en la defensa citada. Al mismo tiempo, Casas hizo arriar la bandera venezolana e izó los colores de España. No es pequeña mi sorpresa, dijo Haines al comandante militar, al ver que en el lapso de pocas horas usted ha cambiado la línea de conducta que seguía desde la llegada del navío de Su Majestad a la rada de La Guaira. El capitán renovó la intención de denunciar a su almirante la actitud de las autoridades del puerto, cuyos cañones habían hundido un buque inglés, y escribió directamente a Monteverde pidiéndole que levantara inmediatamente el secuestro de las propiedades de los súbditos británicos y otorgara a los buques de Su Majestad papeles que les pusieran a cubierto de las depredaciones de los corsarios realistas, que parecían ignorar las relaciones de alianza y amistad existentes entre Inglaterra y España 1289. Cientos de personas implicadas en el movimiento revolucionario quedaron detenidas en La Guaira y Montenegro llega a decir, cosa increíble, que Casas la señaló al comandante Francisco Xavier Cerveris,
que tomó posesión del mando en la tarde del mismo día 31 y aprisionó a gran número de ellas 1290. Baralt dice que Monteverde, con quien Casas estaba en relaciones clandestinas, dio orden a este no solo de cerrar el puerto para impedir la salida de los patriotas, sino también de arrestar a Miranda. Presentada en esa forma, la acusación no puede probarse, y debe advertirse que si el 31 el comandante militar cerró efectivamente el puerto, su acto se explicaría por el deseo de no dar pretexto a los realistas para violar la capitulación. Sin embargo, Monteverde escribió claramente al gobernador Hodgson que Casas fue nombrado por Miranda comandante de La Guaira, pero entró ya en correspondencia conmigo al conocer que yo iba a tomar posesión de aquella ciudad desde la Victoria 1291. Leleux, por su parte, lanza contra Casas otra acusación que es imposible aceptar, pues la probidad personal de este es innegable. A pesar de eso, aparecía determinado a seguir al general si éste le daba $4,000 de los 22,000 que el último había embarcado como propiedad privada. Le fue negado, ofreciéndosele solo $800, en vista de que Miranda tenía necesidad de proveer a gran número y no podía dar mucho a cada uno. Casas nada replicó, pero desde ese momento decidió quedarse y hacer la paz con Monteverde 1292. Las responsabilidades en la prisión de Miranda. Es improbable que el comandante de La Guaira, quien como veremos disponía del dinero, haya acudido a Miranda para obtener la referida suma. Wall, testigo ocular y hombre de veracidad indiscutible, escribe categóricamente, por una traición, la más infame, aquella plaza estaba ya vendida al enemigo. El ilustre arrestado y sus arrestadores se encontraron súbitamente prisioneros de guerra. Y de la nota que Bolívar dirigió al Congreso de Colombia el 23 de agosto de 1821, pidiendo que se exceptuase a de Francisco Iturbe de la ley de confiscación dictada contra los españoles emigrados, aparece que el futuro libertador propuso a sus compañeros despojar del mando a Casas y organizar la defensa de La Guaira contra los realistas, empresa que aquellos no quisieron secundar. Allí se acusa de traición al comandante, no por la prisión de Miranda, sino por el cierre del puerto y la entrega de la plaza. Mis compañeros de armas, concluye Bolívar, no se atrevieron a acompañarme a castigar a aquel traidor, o vender caramente nuestras vidas 1293. Con los años, el libertador, en conversaciones privadas, dulcificó su juicio sobre Casas y aún recibió a éste en su mesa. La carta de Monteverde al gobierno español, fechada el 26 de agosto 1294, envuelve cargos contra Casas, Peña y Bolívar, al elogiar la conducta que los tres tuvieron con respecto a Miranda, los que fueron contagiados, pero de algún modo obraron opuestamente a la maligna intención de los facciosos. En esta clase, excelentísimo señor, se hallan de Manuel María de las Casas, de Miguel Peña y de Simón Bolívar. Yo no puedo olvidar los interesantes servicios de Casas ni el de Bolívar y Peña. Pero es indudable, y este mismo texto lo indica, que la responsabilidad de los tres hombres en aquel malhadado asunto es, como dijimos, de naturaleza tan diferente como los móviles que les guiaron. Es necesario establecer la justicia distributiva. Ante todo, adviértase que la defensa que de los conjurados hace el general Briceño Méndez es más bien comprometedora para aquellos. En efecto, según el citado prócer, si Bolívar y sus compañeros hubieran podido seguir a Curazao el día 31 no se habrían ocupado en tomar cuentas al generalísimo, habiendo pretendido embarcarse, se les intimó que nadie, sino Miranda, podía hacerlo. Indignado Bolívar de esta nueva traición, trató con los coroneles Mírez y Miguel Carabaño, comandante Tomás Montilla y otros jefes de los más comprometidos, sobre el modo de salvarse, y habiendo convenido en que no había otro que el de arrestar al dictador y castigarle por sus traiciones, se dirigieron al comandante de armas de la plaza, que lo era el coronel Manuel María Las Casas. Este accedió al plan y dio al coronel Bolívar la comisión de que se ejecutara el arresto. Bolívar, acompañado de los mismos jefes nombrados, lo verificó y entregó al comandante de la plaza el reo en la noche, y acordaron diferir la ejecución capital con que pensaban castigarle para el siguiente día. Bolívar no intentó congraciarse con los españoles al apresar a Miranda, no tuvo otro objeto que vengar a la patria y vengarse él mismo del mal que se le hacía deteniéndole en el país para que fuese víctima de los enemigos. Esto lo convence más el resentimiento que conservó por largo tiempo contra el coronel Casas, por no haber cumplido lo que se convino y haber dado lugar a que el enemigo se apoderase del dictador y de sus aprensores. En realidad, como se desprende del propio texto de Briceño Méndez y del testimonio de Austria, los oficiales patriotas no se convencieron de la imposibilidad de embarcarse sino el 31 de julio, es decir, muchas horas después de haber prendido a Miranda. De lo cual se deduce que es menester tomar con cautela la explicación dada.
La conducta de Casas dio lugar a sospechas porque, mientras gran número de jefes y oficiales patriotas fueron apresionados por los realistas, el comandante militar de La Guaira, después de una entrevista con Monteverde, quedó autorizado a permanecer en su hacienda, al lado de su familia. A él parece corresponder, principalmente, por las funciones que ejercía, la culpa de que Miranda cayese en poder de los españoles. El gobernador político de la ciudad resulta corresponsable de este último hecho. No es imposible que el doctor Peña aprovechara las circunstancias para vengarse del generalísimo con quien había tenido un ruidoso pleito motivado, como se ha visto, por la prisión o multa de su padre en la época de la rebelión de Valencia. Miranda perdonó a su adversario nombrándole para el citado empleo. El conocido carácter y las pasiones de Peña autorizan a pensar que, por su parte, no había olvidado la querella ni agradecido los beneficios posteriormente recibidos 1295. En cuanto a Bolívar, su historia y sus propias declaraciones prueban que, al apresar a Miranda, entendía castigar a quien juzgaba traidor a la patria y en manera alguna servir a los realistas. El Libertador, como hemos visto, no trató jamás de excusar su conducta de aquella noche, no justifica sus zarpazos en León. Interrogado en Santa Elena sobre la muerte del duque de Enghien, Napoleón contestó que, de hallarse en las mismas circunstancias, volvería a fusilar al infortunado príncipe. Invariablemente, agregaba el general Bolívar, dice Wilson en la carta citada, que él había querido fusilar a Miranda como traidor, pero que otros lo impidieron.